Bueno, buenos días, buenas mañanas a todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos contentos de poder compartir aquí juntos la palabra de nuestro Dios, el espíritu de profecía, este tema tan importante, el que hemos elegido todos aquí para eh, meditar un poco en esta semana acerca de nuestro mensaje de salud. Hoy queremos estudiar un poco de la historia de cómo nos llegó en nuestro mensaje de salud, para justamente aprender de la historia cómo Dios, que es nuestro ejemplo, obró para darnos el mensaje de salud al pueblo adventista. Y de esa forma aprender cómo es el plan de Dios, cómo es el deseo de Dios, cómo es la metodología de Dios en cuanto a llevar el mensaje de salud a la iglesia y al mundo en general. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Y comenzamos justamente con ese poco de historia, haciendo referencia a una cita de Jaime White, ¿sí? Pues de un libro donde se colocan un par de citas de Jaime White, que él, como testigo presencial, como protagonista también o como coprotagonista de estas visiones, supo el momento en el que Dios dio a su pueblo este mensaje de salud. Entonces, por ejemplo, de esta cita dice lo siguiente: de acuerdo a Jaime White, no fueron muchos meses después, aproximadamente en el otoño de 1848, cuando Elena de White recibió su primera visión concerniente al tema de la salud, específicamente los efectos dañinos del tabaco, el café y el té. Entonces, me llama mucho la atención este año, este momento, el otoño del 48, porque como todos hemos estudiado ya en el pasado, en otros temas, por ejemplo con el tema del sellamiento y de los 144.000, recordamos que justamente en este año, en esta estación, es cuando comienza el mensaje del sellamiento, comienza el mensaje de la ley de Dios y del sábado, que es el sello, que lo hemos también descubierto que está vinculado indudablemente con la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, con el texto que en la Biblia que dice que se veía el arca de su pacto y hace referencia al arca del pacto celestial, y no solamente entonces a la ley de los 10 mandamientos y a los estatutos de salud, que son parte de la ley moral, sino también a lo otro que estaba en el arca del pacto, que es el maná. Que el maná, como ya hemos hablado bastantes oportunidades, tiene un doble significado. Por un lado significa a Jesús en su naturaleza divina humana, que como maná descendió del cielo, en el sentido simbólico, y en el sentido literal, el maná representa el alimento que Dios le dio a Israel cuando los sacó de Egipto, los apartó de las ollas de carne de inmundicia de Egipto, y les dio el alimento, pan de ángeles les dio a comer, pan del cielo, el alimento que Dios quería que tuviesen. Es decir, que hubo un cambio en la dieta, de la dieta de Egipto a la dieta del desierto. Y eso estaba representado en el maná. En el sentido literal, el maná es la reforma alimenticia a la que Dios sometió el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y en el sentido espiritual simboliza la naturaleza divina humana de Cristo, porque Cristo es el verdadero maná. Entonces es interesante esto, ¿por qué? Porque no es casualidad que Dios haya elegido el mismo año y la misma época en que comienza el enseñamiento, en que da el mensaje del sábado y también da un mensaje de salud. La primera visión registrada sobre el tema de salud fue en el otoño de 1848. ¿Cuál fue el primer punto de esta visión? Los efectos dañinos del tabaco, el café y el té. ¿Qué significa para mí esto? Esto para mí significa claramente, y ya lo vamos a ver inclusive con que este significado también lo apoya
James White, el significado básicamente es que Dios primero guía a su pueblo paso a paso, lo que el pueblo puede avanzar. Y por tanto, lo más importante, repito, que Dios dio a su pueblo, lo primero y más importante del mensaje pro salud, es explicar el efecto dañino del tabaco, del café y del té. Obviamente aquí también entra el alcohol. Pero digamos que el alcohol ya era algo generalmente establecido, porque ya los reformadores protestantes entendieron lo dañino del alcohol, porque está muy claro en la Biblia. Pero estos elementos que no aparecen mencionados de forma directa en la Biblia, lo que es el tabaco, el café y el té, como no son mencionados de forma directa, digamos que en un sentido la gente no los veía, y aún hay algunos que no lo ven tan dañinos. Y Dios toma entonces este mensaje o esta herramienta, el profeta, el espíritu de profecía, y les explica que también son dañinos el tabaco, el café y el té. Y esto es lo primero que Dios habla de la salud al pueblo adventista. Este es el primer mensaje de salud que da Dios al pueblo adventista. La cita sigue diciendo: otras visiones recibidas durante el tiempo de el volumen 1 de los testimonios, también urgió la importancia de la limpieza, o sea, de la higiene, y de una dieta consistente de alimentos menos refinados o muy refinados con un poco de grasa. Pero no fue sino hasta su mayor visión de la Reforma Pro Salud de junio 6 de 1863 que Elena de White enfocó o comenzó a enfocar más extensivamente la relación entre la salud física y la salud espiritual. Un tópico que muy pronto se volvió uno de los más prominentes temas en sus exposiciones públicas y en sus escritos. Entonces noten que aquí este resumen de un párrafo que se nos da acerca de la historia de la Reforma Pro Salud, de cómo fueron las visiones, nos habla que hasta del 48 hasta el 63, solamente el mensaje que se daba, de salud, era el efecto dañino del tabaco, el café y el té. Y solamente en 1863 entonces comienza a hablarse un poco acerca del alimento, de la dieta refinada y de la grasa animal. O sea que lo segundo más importante vendría a ser esto. Lo primero es el mensaje de explicar pues lo dañino del tabaco, el café y el té. Y esto es importante porque, bueno, he visto en el mundo adventista corporativos, los nominales, también he visto muchos que están comenzando a abrazar la verdad presente, que aún están con el tema de esto, del café y del té. Pero, y quizás puede ser que hayan dejado o que se les hable mucho de otros alimentos, pero no se le habla tanto del café ni del té. Y según la historia, según el orden que Dios mismo establece, lo más importante, lo primero y lo más importante es avanzar sobre este tema. Leo otra cita. Esta está en el libro, en la introducción histórica del libro Medical, Ministerio Médico. Habla de lo mismo, pero añade un elemento interesante. Dice: en 1848, Elena de White recibió instrucción referente a la naturaleza dañina del té y el café. Y en 1854 se le impartió luz sobre la importancia de la limpieza y el uso de alimentos no altamente refinados ni demasiado grasosos. Sin embargo, no fue hasta 1863 que recibió la primera visión general con relación a la Reforma Pro Salud. Esto es muy parecido a lo que acabamos de leer. Acerca de ella, de la revisión Pro Salud, escribió: esto que vamos a leer ahora sí es de Elena de White. Fue en la casa del hermano A. Hilliard en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863, donde el gran tema de la Reforma Pro Salud se abrió ante mí en visión. Esto está en Review and Herald, 8 de octubre de 1867. Entonces fíjense que aquí se nos añade entonces
básicamente 3 años clave en el desarrollo del mensaje de salud. 1848, 1854 y 1863. Estos 3 años son 3 pasos, vamos a verlo así como 3 pasos, en el camino de la reforma pro salud que Dios dio a su pueblo, con el objetivo, obviamente, de que el pueblo siguiese estos pasos, siguiese haciendo, hiciera una reforma en esos pasos. Con lo cual, de aquí se entiende claramente que estos son los pasos que debemos seguir también nosotros en nuestra reforma pro salud. Es decir, no podemos nosotros pretender dar el paso tercero sin haber dado el paso segundo, y no podemos dar el paso segundo si no damos el paso primero. Entonces, el primer paso que todos debemos dar, y si alguno no lo ha dado todavía, entonces debe enfocarse en ese primer paso antes que otro, es el paso de abandonar el té, el café, el tabaco, el alcohol, en cualquiera de sus formas. Y fíjense que eso es justamente lo que se pregunta en los votos bautismales. Es decir, esto sí es una prueba de discipulado. Por tanto, hemos de tomar en cuenta que los votos vienen entonces, los votos del bautismo siguen el mismo orden de la visión en la que Dios dio la visión pro salud de su pueblo. Ahora miren lo que dice esta explicación que da Jaime White, y es interesante, porque aquí vamos entonces a leer lo que justamente, cómo era la visión o el entendimiento que tuvo Jaime White de esta forma en la que Dios dio el mensaje. En la revisión general de 8 de noviembre de 1870, Jaime White escribió lo siguiente: hace 22 años en este otoño, se nos llamó la atención a los efectos perniciosos del tabaco, el té y el café por medio del testimonio de la señora White. Si entonces sacamos 22 años hacia atrás de 1870, llegamos a ¿qué? A 1848. O sea que, evidentemente, Jaime White también sabe que el primer punto, el primer paso en la reforma pro salud fue la visión de 1848 en el otoño. Y luego él explica, dice, cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas y cuando el Señor vio que podíamos soportarlo, fue dada luz con respecto a la alimentación y el vestido. Esto está en Mensajes Selectos tomo 3, en la página 310. ¿Qué es de importante y de interesante de esta cita? Bueno, que aquí aprendemos esta reflexión que estamos haciendo. Él mismo entiende que Dios esperaba que se diera el primer paso, que se diese una victoria sobre estas cosas del primer paso, para luego dar más luz, para luego pedir más a su pueblo. O sea, que el primer paso, repito, el primer paso en la reforma pro salud, que es el primer paso que deben dar los que están preparándose para el bautismo, es vencer el tabaco, el té, el café. Ese es el primer paso. Y cuando se conquiste una buena victoria de esas cosas y estemos ya preparados para soportar lo siguiente, entonces avanzar en el segundo paso, avanzar en la segunda luz, que ya vimos que tiene que ver con los alimentos refinados y con la grasa. O sea que esto también es más importante, porque así fue el orden en el que Dios escogió dar el mensaje. Y esto sigue siendo vigente hoy. Sigue siendo vigente hoy, ¿por qué? Bueno, porque el té, el tabaco, el té y el café son bebidas estimulantes que afectan específicamente el sistema nervioso. El sistema nervioso digamos que el sistema nervioso central está encabezado por el cerebro, que es la mente, que es la sede física de la mente. Y la mente es el espíritu del hombre, o sea que el espíritu del hombre habita físicamente en el sistema nervioso, que es afectado por el tabaco, por el té, por el café. Entonces, por eso es importante esto primero. Esto es lo primero y lo más importante. Porque Dios se comunica, lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. O sea que
Dios se comunica a través de nuestro propio espíritu, que es nuestra mente. Y la sede de la mente es el cerebro. Y el cerebro es afectado directamente por estas bebidas estimulantes. Obviamente que también se sabe que las drogas, ¿no? Las drogas afectan esto. O sea que también están aquí ubicadas. Solamente que el tabaco, el té y el café son drogas permitidas. Son drogas permitidas. Porque las otras no son permitidas. Bueno, en algunos países, por ejemplo aquí también se permite la marihuana. Pero en otros países no. Es que evidentemente también la permisión o la permitividad la dan ciertas leyes. Pero digamos que en el tiempo en el que esto fue escrito, las drogas permitidas eran el tabaco, el té y el café, y por como eran permitidas, y como eran inclusive publicitadas, y se publicitaban como algo benéfico, entonces digamos que la gente la consumía, porque en general la gente confía, ¿no? Ciegamente en el gobierno y en lo que el gobierno permite. Entonces, el tabaco era inclusive recomendado como algo bueno y usted puede verificarlo en internet, ver las campañas publicitarias que se hacían antes, por lo menos en Estados Unidos, y se hablaba a favor del tabaco. Pero ya hoy no. Sin embargo, el té y el café sigue siendo permitido y usted puede ver, si usted ve la televisión o ve las noticias o ve alguna publicidad de televisión, usted va a ver cómo se habla las cosas maravillosas del café. Y se publicitan cafeteras y cafeteras, bueno, los mejores artistas de televisión, los mejores actores son contratados para publicitar cafeteras y se habla y hay toda una industria de tal y las variedades del café y entonces se paga el lobby a ciertos centros de investigación para que se muestren los efectos beneficiosos del café para el ser humano y hay artículos en los periódicos y en las revistas de los efectos beneficiosos del café. Lo mismo se hace con el té, los efectos beneficiosos del té, el té que es antioxidante, bueno, y un montón de cosas buscando la manera de que la gente vea que son buenos. ¿Con qué objetivo? Bueno, detrás de todo eso están las industrias productoras de estas bebidas estimulantes, de estas drogas, y hacen un lobby, pagan las publicidades, pagan al gobierno para que las permitan, pagan estudios científicos para que saquen artículos que hablan acerca de lo bueno y lo beneficioso. Lo mismo hacen con el vino. Y todo hay una campaña, pues, todo orquestada y financiada desde los que obtienen ganancias de la venta de estos productos. Y evidentemente la gente, a medida que ha avanzado más en la historia del mundo, hay menos ética y la gente se vende por dinero. Y bueno, la gente en general que no estudia, que no profundiza, que no tiene criterio propio, entonces piensan, no, mira, esto no es tan malo. Por otro lado hay una campaña de desprestigio, ¿no?, a las iglesias. Hay una campaña desde los mismos religiosos contra el NWA, el mundo adventista, ridiculizando estas cosas. Y bueno, la opinión popular acerca de esto es que realmente el té y el café son buenos. Cuando aquí se ha dado una visión, y cuando se habla de una visión, en general, todo todo lo que un profeta recibe viene de parte de Dios. A veces pensamos que lo inspirado es solamente lo que viene en visión, y lo que el profeta escribe por inspiración no es inspirado. O sea, si un profeta escribe y no tuvo una visión ni tuvo un sueño, entonces la gente tiende a pensar, no, eso no es inspirado. Cuando no es así, porque la inspiración abarca lo mismo. El espíritu obra ya sea que estés en sueño, en visión, o estés despierto, o estés escribiendo. Pero bueno, aún Dios condescendiente a estas dudas, este tema que estamos hablando, este primer punto de la visión pro salud, tiene una visión. Y en esa visión se le advirtió directamente de Dios hablando. Y obviamente no hay médico sobre la tierra que sepa más que el Creador, que sepa más que Jesucristo. Y si ya Dios ha dicho que estos son dañinos, entonces son dañinos. Y que esto debemos dejarlo para poder tener una mejor relación con Dios, entonces tenemos que hacerlo. Y obviamente toda renuncio, renunciar a cualquier cosa que nos haga daño y que estemos habituados a ellos,
por el placer de la carne, necesitamos evidentemente la asistencia divina, necesitamos el poder de la divinidad de Cristo para vencerlo. Pero obviamente nosotros no vamos a entrar en la batalla para vencer estos hábitos de estos productos en tanto que no aceptemos que esto nos hace daño, en tanto que no aceptemos que Dios nos pide esto. O sea, en el momento que nosotros no hemos entendido que esto lo pide Dios y lo pide por beneficio propio nuestro, no de Él, porque a Dios no le afecta esto directamente. Dios no consume tabaco, té ni café. Esto Él lo hace por amor, porque nos ama y quiere nuestra mejor salud. Es que dio esta visión. Es que Él habló para decir, miren, el mundo les dice esto, los supuestos médicos les dicen esto, pero yo soy Jehová tu sanador, yo te digo esto. Entonces, claro, es un paso de fe. Y hoy día sigue siendo un paso de fe. ¿Por qué? Porque están las voces de los supuestos expertos del mundo diciendo lo contrario. Entonces, claro, fíjense que siempre se reduce a lo mismo. Siempre se reduce a lo mismo. Cualquiera sea el área de nuestra vida que debamos conquistar en el Evangelio, siempre la lucha se reduce a lo mismo. Está la palabra de Dios versus la palabra del hombre. Cuando es doctrina, la palabra de los hombres teólogos. Cuando es tema de salud, la palabra de los hombres de medicina. Pero al final siempre son hombres en contra de la palabra de Dios, en contra de la inspiración de Dios. Y es allí donde es una batalla de fe. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quién dice esto? Dios. ¿Quién dice lo otro? Ah, no, es un médico, es un científico, un hombre estudiado. Pero sigue siendo hombre. Y solamente conoce hasta lo poquito que él ha estudiado y lo poquito que los científicos han avanzado. Y evidentemente eso cuando dicen la verdad. Porque la mayoría sabemos que cantan, son como los cantantes, ¿no? Los cantantes cantan lo que se les paga. Si algo da dinero, entonces cantan eso. Ese tipo de música, ese tipo de letra. Entonces así son una gran cantidad de la mayoría de los hombres de medicina, cantan lo que se les paga. Si vienen las industrias de tabaco y le pagan, ellos entonces buscan la excusa y la manera para hablar a favor. Lo mismo del té, lo mismo del café. Pero nosotros no debemos, por eso que hacemos ese énfasis que hemos venido haciendo últimamente, que nuestro mensaje de salud no es el mensaje de salud que se predica ni en la medicina tradicional occidental, ni en las nuevas medicinas, en la medicina llamada natural, tampoco. ¿Por qué? Porque la guía que tienen no es la palabra de Dios, no es lo que Dios ha revelado. Entonces, es allí. ¿Por qué se ridiculiza estas visiones de Elena de White, además de lo que se ridiculiza la Biblia? Bueno, porque esta mujer es del siglo pasado, es una mujer que no pasó de tercer grado de educación, nunca estudió medicina. Entonces el diablo ha hecho también una gran campaña para que el abundante material de videos en internet aparezca como que supuestamente Elena de White hizo plagio, se copió de otros autores, etc. Y la gente que no investiga por sí mismo, entonces se come todo esto, se traga todo esto, cree todo esto, y al final es para prejuicio propio. ¿Por qué? Porque cortan, es el primer paso del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque así comenzaron con Jesucristo, diciendo, y también con Juan el Bautista, diciendo que no eran profetas, de Jesucristo que venía que venía del parte del diablo, y al final eso fue lo que los llevó a la perdición. Y muchos están haciendo exactamente lo mismo. Están atribuyendo al diablo la obra del Espíritu Santo, las visiones que dio el Espíritu Santo. Nosotros no podemos seguir ni siquiera en un grado esto. Ni siquiera en un grado debemos dejarnos llevar por alguna de estas ideas. O pensar, no, si es verdad. No, yo creo que ella es profeta, pero la verdad es que ella no sabía de salud y ya lo que hizo fue copiarse de otro. Entonces a veces se toman algunas declaraciones de ella del conflicto de los siglos, donde ella dice que tomó citas de otros autores y se la aplica a todo su trabajo como profeta. Cuando ella está hablando del conflicto de los siglos, ella está diciendo, en este libro que estoy escribiendo he tenido citas históricas
Y las he puesto porque resumían adecuadamente el asunto, no porque yo diga que estos son buenos hombres, pero se refiere al libro El conflicto de los siglos. No se refiere a la salud. En la salud fueron visiones directamente de parte de Dios. No fue leyendo ya libros de salud que aprendió estas cosas. Y Dios le dijo, mira, esto sí, esto no. No, fueron una visión. Y aquí lo dice el año, otoño de 1848. Entonces, ¿qué decíamos de la cita? La cita nos dice, la segunda parte de la cita, que necesitamos alcanzar buena victoria sobre estas primeras cosas. Entonces, todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros los que estamos aquí, siendo parte de la Iglesia Sabatista de la Fe de Jesús, que es, obviamente, ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, la Iglesia Sabatista de la Fe de Jesús es la restauración de la Iglesia Adventista original. Todos los que hacemos parte de esto, tenemos que asegurarnos que estamos dando ese primer paso de victoria. Tenemos que todos vencer el tabaco, el té, el café, el vino, el alcohol, todos. Tener una buena victoria. Y cuando tengamos una buena victoria, entonces dar el segundo paso, que es, como aquí mismo lo dice la cita de Jaime Huey, entonces el tema de la alimentación y el tema del vestido. Entonces fíjense, a veces nosotros, evidencia de que estamos mal encaminados, cuando queremos avanzar en una reforma teniendo todavía problemas en lo primero. Teniendo problemas con el tabaco, con el té, con el café, queremos hablar de la vestimenta. Pero si eso no se puede hablar de eso hasta que no venzamos lo primero. Hasta que no hagamos la primera victoria, no podemos avanzar en lo otro. Pero la victoria está asegurada porque Cristo nos va a dar la victoria. Solo tenemos que orar con fe, pedir al Señor con fe y poder, con gracia, con perseverancia, y Él nos dará la victoria. Obviamente es una lucha, es una batalla, pero al final la victoria la va a dar el Señor. Entonces, mis hermanos, no solamente veamos esta historia como una historia, como lo que es una historia, sino en medio de esa historia entendamos cómo es el proceder de nuestro Señor. En esto aprendemos que el proceder de nuestro Señor es llevar a su pueblo paso a paso. Aquí dice, cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas y cuando el Señor vio que podíamos soportarlo, fue dada luz con respecto a la alimentación y el vestido. Esto también lo vemos en la Biblia. Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, ese es el principio en el que trabaja Dios. Nosotros, si decimos que somos discípulos de Cristo, no podemos avanzar más allá de lo que Cristo nos está guiando. Es decir, Cristo es el guía. Y si yo me adelanto a Cristo, y si yo pretendo hacer otra metodología diferente, entonces yo no soy discípulo de Cristo. Yo estoy queriendo hacer mi propia voluntad, querer tomar la obra en mis manos, y ya yo quiero ser entonces, ya yo estoy usurpando a Cristo, queriendo guiar a la iglesia más allá y por una forma y un camino diferente al que Jesús está guiando a su pueblo. Entonces aquí tenemos esto, mis hermanos. Esperemos que lo podamos reflexionar, que lo podamos analizar, y quizás muchos dirán, no, pues ya yo no tengo problema con nada de esas cosas. Muy bien, hermano. Entonces usted puede avanzar. Pero acuérdese que una cosa es el avance individual y otra cosa es el avance como pueblo, como iglesia. Entonces, todos tenemos que avanzar juntos, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, iban todos juntos. Moisés, por supuesto, que ya había caminado ese camino, porque Moisés 40 años antes había ido huyendo de Egipto al desierto. Y Moisés pasó por el desierto también. Y Moisés estuvo trabajando como pastor muchos años, 40 años. Y cuando él fue a liberar a Israel de Egipto, volvió a repetir esa peregrinación, de salir de Egipto otra vez al desierto. Pero él, aunque él ya había pasado por allí, y aunque él estaba avanzado espiritualmente con relación al resto del pueblo, él no podía avanzar solo. Él tenía que avanzar junto con el pueblo. Entonces todos nosotros tenemos que aprender de esas lecciones bíblicas para que aprendamos a andar en iglesia. No andar solo solamente, sino aprendemos a andar en iglesia. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos bendiga en este día
y que esta corta análisis de la historia y reflexión a partir de la historia nos ayude a entender qué debemos hacer, cuál es la batalla que tenemos que librar cada uno individual y cuál es la batalla que tenemos que librar como iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Que Dios pues los bendiga. Pasamos brevemente al tiempo que nos queda a las preguntas y comentarios y respuestas.